Buenos días, jóvenes. Bueno, y hoy continuamos con nuestro tema de tablas y gráficas estadísticas. Ahora sí, vamos a tener una introducción formal al tema. Anteriormente solo estuvimos viendo por ahí una introducción muy a grosso modo sobre la actividad que estábamos viendo, sobre la interpretación de gráficas. Pero bueno, ahora tenemos ya un texto con una presentación formal. Bueno, nos dice. En todo estudio o investigación estadística se requiere medir las características en los individuos, objetos o cosas de interés. Bueno, pues esto es lo que estuvimos haciendo el parcial pasado, o pues todavía estamos haciendo nuestra investigación estadística. Estamos recopilando ciertas características en nuestros objetos de estudio. De esta manera se obtiene una colección de valores de la variable correspondiente, es decir, se generan un conjunto de datos, ya sea una población estadística o una muestra estadística. Bueno, en este caso, bueno, ya sabemos, tenemos que obtener cierta información de nuestra muestra, de nuestra variable de estudio. Y lo obtenemos de nuestro objeto de estudio, que son pues los individuos, los objetos o las cosas a las que le estemos haciendo el análisis. Y bueno, todos estos datos, toda esta información la vamos a recopilar en forma de datos, generalmente datos numéricos. Y bueno, vamos con la segunda parte. Es indispensable y útil disponer con métodos de organización, presentación y presentación de los datos recopilados que permitan conocer cómo se reparten estos. Bueno, ya se los había mencionado. Las tablas y gráficas son elementos que nos permiten organizar la información y acomodarla y mostrarla de una manera más ordenada y más clara. Entre los posibles valores que pueden tomar la variable de interés, las representaciones tabulares y gráficas brindan la oportunidad de procesar la información recopilada. Aún más, se pueden convertir en instrumentos útiles, puesto que pueden expresar o transmitir de manera más rápida y sencilla las tendencias o regularidades que manifiesten los datos. Bueno, pues esto es lo que ya les había estado diciendo. Las tablas y gráficas estadísticas no son más que una herramienta para poder mostrar nuestros datos recopilados de una manera más clara y más concisa. Aquí pues se puede aplicar, como ya les había dicho, la famosa frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues aplica también a las tablas y las gráficas. ¿Por qué? Es mucho más fácil leer valores, porcentajes, comparar las proporciones de ciertos datos viendo una gráfica o una tabla que solamente leyendo un texto. Y bueno, enseguida tenemos los componentes básicos de una tabla estadística. Estos los tiene que tener una tabla sí o sí para, eh, para ser considerado formalmente una tabla estadística y poderla incluir eh, en algún estudio. Bueno, primero tenemos el título. Incluye el objeto de estudio, también describe la información más importante del estudio como lo es la variable, la muestra o la población y a quién corresponde la muestra. Bueno, pues el título básicamente nos va a describir lo que vamos a ver en la tabla. Después, los encabezados describen el tipo de información que se refiere en cada columna. Pueden incluir descripciones tales como las unidades de medida empleadas, el tipo de datos, su alineación vertical u horizontal. Bueno, básicamente los encabezados de las tablas pues nos dicen qué tipo de información tiene cada columna o cada fila. Después, el cuerpo de la tabla. Agrupa el contenido de la información. Constituye el mensaje de la tabla. Es el espacio que contiene los valores de variable, ya sean categóricos o numéricos, los cuales deben ser siempre excluyentes. También contiene las frecuencias asociadas a cada uno de estos valores. Básicamente, bueno, pues en la tabla vamos a tener los valores de cada uno de nuestros elementos de interés y también los porcentajes o las frecuencias asociadas a cada uno de nuestros valores. Después, el final, pues en el final se registran los valores totales de la gráfica, en el caso generalmente de que sean numéricos, que pues, por lo general sí es, y finalmente notas de pie. Básicamente este componente es el único que no es 100% obligatorio.
Se utiliza cuando necesitamos algo que explicar, que nos dice, bueno, explica detalles del contenido de la tabla. Por ejemplo, se especifica cómo, quién, en dónde, cuándo y cuándo se recopilaron los datos. Básicamente es información general de la tabla, o por ejemplo, si en la tabla hay alguna abreviatura, aquí abajo tenemos que explicarla en las notas del pie. Y bueno, enseguida tenemos esta tabla, que al principio nos dice tipo sanguíneo de los estudiantes de un grupo escolar de bachillerato. Después tenemos los tipos de sangre, o RH positivo o RH negativo, o como se conoce, A positivo o negativo, A positivo, B positivo, AB positivo. Y NS, bueno, pues lo especifica acá abajo. NS es no sabe. Y la fuente, los resultados de una encuesta contenida en un proyecto escolar de 2008. Y bueno, tenemos las columnas que nos va a decir el tipo de sangre, es este de aquí, y el número de alumnos que poseen ese tipo de sangre. Y finalmente, bueno, acá abajo vamos a tener los totales. Y bueno, las partes de la tabla de forma más específica las tenemos aquí señaladas. El título estaría aquí arriba, que nos dice tipo sanguíneo de los estudiantes de un grupo escolar de bachillerato. Básicamente es una pequeñísima descripción de unas cuantas palabras de lo que se va a tratar el contenido de la tabla. Después en la tabla vamos a tener, en este caso son dos encabezados, que sería el tipo de sangre y el número de alumnos. Y bueno, finalmente, bueno, pues en medio tenemos el cuerpo de la tabla, que es el contenido, y nos va a describir la variable que estamos, la información que estamos manejando y la frecuencia de esta información. En este caso, bueno, el número de alumnos de cada tipo de sangre. En esta parte de acá, bueno, tenemos el final de la tabla, que es donde se registran los totales. Si tuviéramos más columnas, bueno, pues tendríamos más valores totales. Y finalmente las notas del pie serían la abreviatura que tenemos aquí, NS, que es no sabe, que bueno, me imagino son alumnos que los entrevistaron y no sabían su tipo de sangre. Entonces de los 50, 3 no supieron su tipo de sangre. Y después tenemos la fuente de donde se recopilaron los datos. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Les encargo que copien esta, la introducción, los componentes de la tabla y el ejemplo, este de aquí. Bueno, básicamente para que ya tengan una idea de cuáles son los componentes, que tengan la descripción de cada uno de los componentes de una tabla estadística y en dónde se localiza cada uno en este ejemplo. Por ahora, hoy no les voy a dejar actividad, ya es la última clase de la semana. Y bueno, pues andan en temporada de exámenes. Y mejor pues vámonos así tranquilitos. Entonces, no hay actividad para hoy. Nada más pues les encargo que copien esto para que lo tengan anotado en su cuaderno, porque pues puede venir en el próximo examen. Muy seguramente esto de componentes de una tabla estadística sí va a venir. Y bueno, nos vemos la siguiente clase.